vamos a centrar, al final, sobre todo cuando hablamos en términos de antigüedad, hablamos de una combinación, ¿no? Ingeniería y arquitectura, aunque son áreas distintas, pero eh, en el mundo romano, por ejemplo, pues no se distingue, no existe la figura del ingeniero, es una figura que aparece más bien quizá al final de la Edad Media. El ¿Podemos relacionar ingeniero con tecnología, en cierta manera? ingeniero es el que fabrica ingenios. Mm, En la Edad Media, mm. cualquier cosa que funciona de una forma casi con brujería, para ellos, es un ingenio. Casi con o con. Bueno, es que aquí está un poco en el límite, ¿no? Mm. Porque por eso viene, cuando tú dices voy a hacer un molino de agua Ah, claro, o de viento, es un ingenio. podría ser que tuviera algo que ver el caballero de Don Quijote, El el ingenioso. caballero Don Quijote con los molinos y esa relación de los Bueno, él gigantes sí, él lo ve con como, con la luz. bueno, él ve los molinos como gigantes. Pero lo que te quiero decir es que en la Edad Media hay como una especie de, bueno, hay un profundo desconocimiento de las cosas. Gran parte de la tecnología que viene de Roma desaparece porque los oficios se van perdiendo y, y todo lo que signifique hacer algo de una forma oscura Ujú. para la gente que no sabe cómo funciona nada, pues resulta eso poco menos que demoníaco, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a la hora de, incluso son algunos ingenieros o como quieras llamarlos, porque entonces todavía no se le llamaba así, pero bueno, forma parte de ese mundo de lo oscuro, ¿no? De lo qué poderes tienes para poder hacer que el viento haga Sí, o que se incluso, mueva una piedra de molino con lo que pesa. claro, incluso ocultista Sí, en esa hay una. Italia medieval en el que todo eso Bueno, en Italia, ingenio. bueno, en España tienes a Juanelo Turriano. Ujú. Juanelo Turriano, hay una fundación incluso creo que es la Universidad de Santander, y hay una serie de textos en las que eh, se ve cómo se empiezan a recuperar. Este Juanelo Turriano es el Ujú. que recoge un poco a través de un libro gran parte del conocimiento que consigue captar de parte de la época romana. Ten en cuenta que, por ejemplo, el herramental, las herramientas que se utilizan para hacer obras y todo eso, es heredado del mundo romano. ¿Vale? Entonces, ahí empieza a recuperar se empieza a recuperar un poco lo que era esa tecnología, cómo se hacen los morteros, aunque son de mucha más baja calidad, cómo se labra la piedra, mucha más baja calidad. Es decir, hay una ruptura entre la época romana y después ya con la llegada de los bárbaros, en este caso de Ujú. los visigodos y de los demás. Y esa ruptura se traduce en que durante varias generaciones pues esos oficios se pierden. Entonces hay como que volver a reiniciar partiendo un poco bueno, de esas herramientas que se han heredado, que han quedado ahí generación tras generación, que no saben muy bien cómo usarlas, pero están ahí, ¿no? Y se empiezan a emplear y se empieza a recuperar ese conocimiento. Y de ahí es donde luego se va generando otra vez, pues el que ya vemos en el Renacimiento y en el que vemos posteriormente. Pero claro, hay un salto que se ve pues en todos lados, se ve en las ciudades. Las ciudades reducen su tamaño drásticamente. La gente se va de las ciudades. Eh, la- la- Todo el concepto urbano, y me vuelvo ahora, el concepto urbano que viene del mundo griego y que hereda el mundo romano, tiene que ver con la arquitectura y también con la ingeniería. Pero siempre hay una cuestión básica y es que una ciudad eh, no puede crecer por encima de un determinado límite si no tiene agua. Y para traer el agua, pues hay que tener una tecnología concreta. Y esa tecnología no solo se basa en que sepas construir el acueducto, sino también tienes que poder nivelarlo de forma que el agua llegue a una determinada pendiente, tienes que saber captar el agua, dónde, cuándo y cómo, y saber aforar, es decir, ver cuánta cantidad es capaz de aportar, sobre todo en periodos de estiaje. Todo eso implica un conocimiento y ese conocimiento
es el que tiene Roma, ¿no? Lo vemos en muchos ejemplos, ¿no? Vemos acueductos enormes, enormes en longitud, que transportan agua en grandes cantidades. Roma es el ejemplo más, bueno, es la capital Mm. y tiene hasta 11 acueductos que aportan una gran cantidad de agua. Se habla de en torno a 1 millón de metros cúbicos al día. Entonces, claro, eso implica pues todo lo que es el mundo romano, porque tú dices, bueno, vale, tengo que captar el agua, a ver dónde, cuándo y cómo lo capto. Tengo que encauzarlo y llevarlo a través de un canal. Mm. Bueno, pues también eso indica cómo se hace. Tú tienes que hacer el canal impermeable, lo más impermeable posible. Tienes que cubrirlo para que no le dé el agua, el sol, para que siempre el sol te descompone antes. Tienes que hacer lo que se llaman las piscinas limarias, es decir, abrir el ancho del acueducto para bajar la velocidad y depositar parte de la arena que lleva. Hay que tener en cuenta que el cloro, que ahora nos parece tan familiar y a veces incluso nos molesta un poco en el agua, bueno, pues por poner un ejemplo nuestro, en España nos impone el cloro hasta los años 40 o 50 del siglo pasado. Es decir, que evidentemente cuando hablamos de este agua romana, Mm. hablamos de agua que es agua limpia, pero que no tiene ningún tipo de tratamiento. Entonces, De tratamiento químico, ¿no? de tratamiento de ningún tipo. El único tratamiento que se le da es el de La decantación y ya está. reducir la velocidad en estas piscinas para que el limo, pues se llaman piscinas Mm. limarias. Y luego, pues tienen que llegar a la ciudad y en la ciudad llegan hasta las Castellum Aquae, que son los depósitos, donde se distribuye a diferentes zonas. Y además, las salidas están a diferente altura, de manera que si el depósito está lleno, está dando servicio a todo el mundo, a las termas, a las fuentes. Pero cuando empieza a bajar el nivel, por lo que sea, hay menos agua, pues las salidas más altas desaparecen, dejan de dar agua. Lo último que desaparece son las fuentes, que son las que abastecen a todos los ciudadanos. O sea que Roma desarrolla la tecnología del agua hasta un nivel que no se recupera. Yo diría que hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, no se recupera el nivel que Roma tenía en términos de ingeniería hidráulica hasta que llegamos a la eclosión de las grandes ciudades europeas de la Ilustración bueno, y posteriormente a la Ilustración. La Ilustración sería el primer aldabonazo, Mm. pero luego ya se sigue avanzando y a partir el desarrollo de grandes ciudades o del intento de desarrollo, porque no se podían desarrollar si no había agua. Lo vemos, lo vemos en París, lo vemos en Londres, lo vemos en Madrid. Me parece que ya hemos comentado el canal de Isabel II, que se llama así porque fue la reina la que eh, durante su reinado se construyó, es el agua que viene a Madrid desde el canal desde el río Lozoya. Es un canal pues, que debe tener 50, 70 kilómetros. Ese tipo de obras no se empiezan a hacer hasta esa época. Ocurre aquí, ocurre en París, ocurre en las grandes ciudades. ¿Y a dónde miran los ingenieros del siglo XIX para intentar ver cómo hacerlo? Pues miran a Roma. En concreto, disponemos de un texto, del que algún día hablaremos más concretamente, que es el de Sexto Julio Frontino, que es el curator aquae de Roma y el único que hace como una especie de informe de cómo funciona. Habla un poco de todo. Eso está recogido en un libro, no muy largo, pero da más la sensación de ser un informe que un libro. Y entonces ahí explica cómo llegan los acueductos, qué cantidad aportan, cómo funciona el mantenimiento de la red, eh, hay un equipo de fontaneros dedicado a ese mantenimiento, cómo ellos engañan cambiando los calibres de las tuberías, cómo son esos calibres, cómo se construye esas tuberías, ¿no? Cogiendo planchas y haciéndolas, doblándolas hasta formar un círculo, una tubería. ¿Cómo funciona todo el sistema hidráulico? Y ese es un libro
que es de una importancia vital para poder entender o medio entender cómo funcionaba. Y eso hace que la ciudad pueda crecer a lo ancho y puede crecer a lo alto. Evidentemente, crece a través de la arquitectura, pero el que las vías interiores de esa ciudad dispongan de redes, en algunos casos de abastecimiento, los grandes fincas y todo eso, pero en general de saneamiento, que es la parte olvidada. Es decir, nosotros podemos generar agua, también el otro día lo hablábamos, podemos generar agua y llevarla a través de pozo, a través de lo que sea, pero luego ese agua, una vez la hemos utilizado, hay que sacarla Hay que desecharla. hay que desaguarla, hay que llevarla a algún sitio. Mm. Y esa cuestión muchas veces no la tenemos en cuenta y nos produce, bueno, lo vemos todavía hoy en los países del tercer mundo, como los ríos están, los arroyos están negros, como no se puede ni andar por esas calles porque ese saneamiento está saliendo directamente sin ningún tipo de control. Y eso los romanos lo controlan. Partiendo de la propia Roma, ellos construyen lo que es la cloaca máxima, no solo para llevar el saneamiento, porque por ahí va todo. Si, ellos lo construyen en principio porque Roma es, la parte baja es un tanto pantanosa, lo que da el Tíber, y entonces quieren desaguar, quitarle parte de Sí. ese agua y lo hacen construyendo eso que llamamos la cloaca máxima por su gran tamaño y luego se utiliza para recoger todo tipo De desecho. de desechos, tanto del agua como de otro resto, de Mm. basura, de lo que sea. O sea que inicialmente es para desaguar una zona pantanosa. Es una zona baja que se construye por esa razón, pero luego se utiliza para todo. Hay que tener en cuenta lo que decíamos, entra todos los días esa cantidad de agua, pero también sale, salvo la que se consume para beber o para cocinar o para lo que sea. Lo demás sale y tiene que salir por algún sitio. Entonces sale a través de la cloaca máxima y llega al Tíber y desde ahí ya desagua. Entonces, todo eso es un desarrollo tecnológico de la ingeniería mm, de un nivel que es posteriormente desconocido, no existe nada que se parezca a ese desarrollo. Y eso permite que muchísimas ciudades, no unas pocas, o sea, lo que hace Roma, a diferencia de Grecia son muy pocas ciudades las que consiguen desarrollar un alto nivel tecnológico en ese sentido, pero Roma lo expande a todo el imperio. Entonces, realmente tienes ciudades grandes y pequeñas que ves que el sistema es el mismo. Yo pongo muchas veces de ejemplo Baelo Claudia. Baelo Claudia es un pequeño enclave situado en la costa de Cádiz y que, bueno, es una ciudad que ya se ha excavado bastante y cuenta con su museo, cuenta con una serie de... Pero es sorprendente ver cómo una ciudad tan alejada en los límites prácticamente de los bordes del imperio, tan pequeña, porque es una ciudad bastante pequeñita, cuenta con una especie de, como te diría, de modelo a escala de lo que es Roma, ¿no? Es decir, tiene su depósito en la parte alta, tiene sus zonas de captación de agua, tiene todo su recorrido para ese agua y tiene lo que tiene una ciudad. Hablando de ingeniería hidráulica en este caso, pero si hablamos Sí, de a escala. si hablamos de los edificios, pasa lo mismo. Tiene una basílica, entendiendo la basílica, no como la entendemos nosotros ahora, sino Sino con... como lo entendían ellos, ¿no? Como tienen su foro, tienen la tríada capitolina y además a Isis, ¿no? Es decir, tienen el templete que le hacen a los tres dioses y diosas que conforman la tríada, más, más uno a la diosa Isis, que también es curioso porque es al fin y al cabo una diosa egipcia y está incluida. Sí, una diosa que en ese momento era lo que se llevaba, ¿no? En el momento de la Más, construcción de esa en zona. general, Roma no es muy tiquismiquis con las religiones, el que quiera practicar otra religión. De hecho, pues si ves, aunque es un poco raro que en una ciudad romana te surja un templo a Isis, pero perfectamente admitido. Roma no es delicada con esas cosas, salvo que sea eh, guerreros, ¿no? Es decir, guerreros quiere decir que sea gente que quiera ir a la confrontación, como pasa, por ejemplo, con los Cristiana. judíos Ah, primero. Si nos vamos claro, es los verdad, cristianos claro. después, pero primero con los judíos,
los judíos se enfrentan a Roma y Roma, por ser judío en este caso, pero hubiera dado igual por cualquier otra Sí, sí, causa, el que se no enfrenta, distinguían entre razas. efectivamente. Entonces, ves como hay toda una serie de elementos que son iguales que la capital. Entonces, ese modelo se transmite, hablo de Baelo, pero hay muchísimas ciudades que eh, tienen ese mismo modelo que Roma consigue. Y eso es la ingeniería aplicada al agua, aplicada a la concepción de la ciudad, y es la arquitectura en cuanto a esa conformación y a la construcción de edificios públicos y privados, y edificios para todo tipo de usos, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes méritos, si queremos, de la civilización romana. El otro es el de poder unir todo eso mediante calzadas que permiten conectar todo el imperio. Ese concepto de la misma moneda, el mismo sistema de pesos, la misma lengua, todo eso se concibe mejor a través de un imperio ampliamente conectado con Ya, miles de kilómetros de calzada. ya lo comentamos, pero sí que es verdad que entiendo, te lo pregunté si era el inicio de la normalización o no, si Sí. era algún tipo de estado similar al que tenemos Mm. ahora con respecto a lo que son las tecnologías, el método de aplicación, ¿no? Cuando un ingeniero te va el código técnico y mira, ves qué tipo de tubería o qué tipo de construcciones tienes que hacer. A mí lo que me parece sorprendente es que Roma ya aplique eso durante todo su Mm. todos los periodos que le pertenezca y que en zonas, como tú decías, Baedo Claudia, te encuentres construcciones tan similares a Roma, incluso con el mismo sistema para dar... A mí lo que me sorprende es eso y cómo se atomiza luego en la Edad Media, ¿no? Y te lo quería referenciar al principio cuando te hablaba de Don Quijote, Mm. que en cierta manera, como tiene una crítica al antiguo régimen y se lanza contra los molinos, ¿no? En cierto aspecto es como eso, ver la evolución de Roma con una gran tecnología en la que normaliza y, por así decirlo, democratiza a los demás pueblos, y luego llega la Edad Media y ese puritanismo hace eso, que se pongan a luchar contra la propia tecnología, ¿no? Contra esos molinos que son gigantes. Y tiene como cierta referencia. Mm. Es un poco complicado lo que ocurre con la caída o tras la caída del poder romano, lo que hay es una evidente fragmentación. Pero la fragmentación, se supone que cuando algo cae es porque alguien superior o algo, otro imperio superior, lo derrota. Este no es el caso. Aquí los que derrotan a Roma son inferiores en todos los sentidos. Entonces, no hay una sustitución de una mejor o mayor tecnología, es todo lo contrario. O sea, lo primero que hacen no es lo primero, pero bueno, de las primeras cosas que hacen para intentar entrar a la ciudad cuando se saquea Roma es cortar el agua de los acueductos, ¿no? Claro, entonces tú, bueno, en situaciones de guerra, pues hambre, sed, son las cosas. Pero cortas eso, pero luego no eres capaz de reponer esos servicios en condiciones. Ya no hay esa continuidad en el mantenimiento. Tú te cargas un poco todo el sistema y luego cuesta mucho o es imposible de recuperar, ¿no? Entonces, por eso te decía que cuando eso ocurre, ¿qué hace la gente? Pues se va de la ciudad. Y ahí se van pues todos los artesanos, se van todos los que hacen esos mantenimientos, se va mucha gente que es necesaria para que la ciudad funcione. Y la ciudad deja de funcionar. Cosa que a los que lleguen a cada sitio, los vándalos, los alanos, Los godos, los visigodos. les da un poco lo mismo porque ellos no necesitan, no viven en ese. Entonces, eh, se rompe esa línea Mm. y en muchos casos no se reconstruye, ¿no? Suele pasar eso en la historia con respecto a la tecnología, a la ingeniería y a la arquitectura, o un caso excepcional. No, normalmente sí, depende de cómo, ya si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, por irnos Ujú. lejos, se destruyen todos los sistemas, ¿no? De comunicación, el ferrocarril, las vías por carretera, los puertos.
se obstruyen por barcos hundidos. Todo eso ocurre durante la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente los edificios, las ciudades quedan arrasadas, pero luego se reconstruye y volvemos un poco a la misma dinámica. Aquí no, en esta época, en estas épocas no ocurre eso, no funciona así. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay un desarrollo tecnológico de esas tribus que vienen del este, no hay ningún desarrollo tecnológico. Y no hay conocimiento de leyes, no hay toda una serie de cuestiones que conforman el mundo romano. Y entonces, ni siquiera la lengua. Entonces, pues todo eso se rompe. ¿Y qué queda? Pues lo que es útil, que luego muchas veces es posteriormente, vemos muchos puentes romanos que durante épocas posteriores son volados para impedir la comunicación, por ejemplo en Hispania, ¿no? La comunicación entre un lado y otro, para impedir que unos se ataquen a otros en las diferentes y sucesivas oleadas que entran en Hispania, desde los moros que entran del sur, los moros y los árabes que entran del sur, o lo que viene del norte, o Napoleón o con cualquiera de estos. Entonces, Roma construye una serie de cosas que se siguen utilizando hoy en día, o que seguimos teniendo hoy en día, y que desde luego utilizan esas generaciones posteriores de ocupantes. Y una de ellas son las calzadas. Se van perdiendo en la medida en que, bueno, si no hay mantenimiento, es fundamental en cualquier civilización, en la nuestra, si dejamos construir una cosa y la dejamos, si no le hacemos mantenimiento, pues termina siendo destruida, ¿no? Por el paso del tiempo. Aquí pasa lo mismo, pero seguimos teniendo vías romanas, vías de comunicación. El trazado de las carreteras modernas en muchos casos ha pasado y pasa por encima de esas vías. Es decir, que ellos trazaban de una manera bastante pensada, ¿no? A la hora de tener en cuenta la topografía del terreno. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es el proceso para construir una vía romana? En primer lugar, lo más curioso, así sorprendente, es la longitud de las rectas. No existe, es decir, nosotros utilizamos ahora lo de la recta, la curva, ¿no? Utilizamos varios tipos de curva, pero bueno, ellos no utilizan la curva. Y utilizan tramos rectos. Se pueden ver todavía en Google Maps algunos tramos que son de 20, 30, 40 kilómetros de recta. Y cuando llegaban al final de esa recta simplemente giraban. No hay una, evidentemente se circula a una velocidad muy baja, pues los carros, los caballos y las personas andan, y no necesitaban más. Entonces funciona así, funciona evitando grandes pendientes, intentar preparar el terreno para que no haya mucha pendiente, y desde luego no se enlosaban, una de las cosas que siempre se ha hablado, ¿no? De que como lo que nos queda es lo que llega a las ciudades, los accesos a la ciudad en muchos casos se enlosaban, pero cuando van por el campo no van enlosadas, van terminadas en tierra. Otra cosa distinta es que se van construyendo, se excavan y se va generando una serie de capas de más gruesa a más fina, que es la de rodadura, por donde vamos por encima, pero eso va conformado con esa serie de capas y se drena, que es una de las cuestiones una de las cosas que te arruina cualquier construcción, que es el agua. Entonces, para eso se drena mediante pasos, obras de fábrica, tubos, como quieras llamarlo. Y eso es lo que constituye, eso junto con las cunetas, lo que constituye el drenaje y lo que permite que se mantengan. El ancho es muy importante, se tienen que cruzar dos carros, pasa con los puentes. Muchas veces decimos, este puente es romano. Un puente que es apuntado y estrecho nunca es romano. El romano es plano y ancho, para que siempre se crucen esas dos carretas. Y nunca se hace apuntado, eso es medieval. Es el primer elemento. Luego la fábrica con la que se termina, la calidad de esa fábrica determina claramente, porque normalmente ellos conectan las piedras a hueso, que se llama. Hueso quiere decir sin mortero, no lleva mortero, sino piedra contra piedra. Y la hacen almohadillada y hacen unas terminaciones nobles, ¿no? De un puente, y además con materiales resistentes. En la Edad Media ya eso no lo vemos. En la Edad Media vemos cómo baja la calidad de esos materiales. Muchas veces reutilizan obras romanas, pero con una calidad de acabado muy inferior, utilizando morteros de cal para conectarlo. Y lo que te decía, la rasante es mucho más apuntada, mucho más levantada en el centro,
y muy estrecho. Hay menos dinero, menos, en fin, se intenta hacer el puente, pero de la forma más sencilla y barata posible. Mm, Todo el sistema de construcción de un puente, todo está detallado. Es decir, los, cómo se hacen las cimbras, las luces entre las pilas de los puentes, la cimentación de esas pilas, el acabado en superficie, los pretiles, barandillas que llevan en los bordes, el drenaje del puente, todo eso está perfectamente estudiado y además es muy homogéneo lo que decías tú antes, le decíamos, que es que se ven los puentes, puede cambiar el material, pero son puentes muy, muy parecidos. Y se construyen fundamentalmente a través del ejército. Hay un debate ahí en torno a quién construye todo lo que es el mundo romano en esta ingeniería. Y bueno, no todas las calzadas las construyó el ejército. No, pero yo creo que la gran parte, la gran mayoría de esas calzadas la construye el ejército. No todos los puentes los construye, no, pero la mayoría sí. Incluso a veces ni siquiera porque estén. Es decir, tenemos, por ejemplo, el puente de Alcántara, que es un puente magnífico que todavía se puede ver, ¿no? Está en la frontera, en Alcántara, en la frontera con Portugal. Sabemos quién es el ingeniero que lo construyó, que se llama Julio Lázaro, y tiene un templete en la entrada con la dedicatoria y todo eso. Y una cosa que también lo hace muy singular, que es un arco en el centro del puente. Entonces, ese puente, ¿cómo se construye? Lo construyen, lo sabemos por esa lápida, en fin, lo construyen los ciudadanos que viven en esa zona, son los que lo pagan, lo construyen, pero ejecutarlo le piden a Roma que les mande a un ingeniero en este caso militar, que es el que mandan para que haga esa obra. Es decir, no es el ejército en el sentido estricto porque lo pagan los ciudadanos, pero sí es el ejército el que lo construye. Hay otra anécdota en ese sentido, Ujú. que es en un pueblo, creo que es Bitinia, y tenemos las cartas de Plinio el Joven, que él le cuenta un poco la historia de un acceso, de una entrada, un canal que querían hacer en una ciudad para entrar agua a la ciudad a través de una montaña. Entonces había que cavar un túnel. Y entonces se diseñó, se empezó y se dejó en manos de los ciudadanos de ese lugar, pues el que termina la obra. Y años después le escriben a él, a Plinio el Joven, como gobernador, y él a su vez se lo traslada al emperador, y le dicen los ciudadanos que llevan años intentándolo, pero que no son capaces, no saben cómo hacerlo, no pueden conectar el canal. No, lo tienen que hacer horadando la montaña y no saben hacerlo, ¿no? El túnel. Y entonces piden, ruegan que por favor les manden Otra vez. ingenieros del ejército. El emperador accede y les mandan a ese grupo de ingenieros que son los que consiguen acabar. Es decir, la tecnología que tiene el ejército romano, el conocimiento, si quieres, de todo lo que significa construir, es muy importante. Nos ha llegado muy poco de ese mundo. Luego vamos a hablar, tenemos por aquí a Vitruvio, el amigo Vitruvio. Vitruvio, ¿qué es en su juventud? Para ellos no existe, hemos dicho, la ingeniería, ellos se llaman architectus, ¿no? Y se incluyen dentro del ejército romano y se dedican a construir cosas para ataque o para defensa en las legiones. Vitruvio es eso, es un architectus del ejército romano. Es decir, aunque digo eso, que no nos ha llegado, pero yo soy de los que piensa que tendría que haber algún tipo de manual dentro del ejército. Evidentemente había también el mundo de las empresas privadas, de las empresas de los redemptores, ¿no? Que trabajaban bien para el ejército, bien para el Estado directamente, pero la tecnología que atesora el ejército, que es capaz de permitirle hacer cualquier cosa en cualquier sitio, además de una manera muy rápida, tenemos el muro de Adriano. ¿Quién lo construye el muro de Adriano? Son 80 kilómetros
80 millas, son 100 kilómetros, de, De muro. de muro de 3 metros, con los, con los milespasum, que son los puntos de refugio cada 1000 pasos, con las construcciones de pequeñas fortalezas para guarnición de los soldados, incluso ciudadelas, eh, y todo eso lo construyen tres legiones romanas, tres legiones, tres grupos del ejército. Además de ese muro, además había otros dos, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, lo que hay es que posteriormente, este es el muro de Adriano y es Ujú. la defensa por antonomasia. Sí, Posteriormente, y se abandona el resto hacia arriba. Posteriormente, y nos estamos yendo, pero digo, nos vamos del tema, pero existe lo que se llama el muro de Antonino. El muro de Antonino se construye más arriba, pero ya se construye con tierra, no es un muro de es de piedra, tapial, ¿eh? es de tapiales. Es de tierra, es decir, es un muro como si hicieras un monte, ¿no? Como si Sí, sí, hicieras, sí. y, y se abandona muy pronto y se vuelve a la seguridad del, Es del, del muro de Adriano. del muro de Adriano, que es el muro de piedra, vamos, que ha servido para Sí. construir allí y que divide un poco Inglaterra en esas dos partes, Inglaterra y Escocia, ¿no? Entonces, todo eso es el mundo del ejército el que resuelve todo este tipo de conflictos. Aparte, bueno, también dispone de presupuesto para poder hacerlo. ¿Todas las calzadas se hicieron por parte del ejército? No. Hay casos muy sorprendentes cuando desembarca, ¿no? Estoy pensando a ver quién es el que desembarca en Grecia. No recuerdo el nombre del general que va al mando. No sé si es Mario, Cayo Mario o Sila. Eh, Ellos van avanzando en zona griega, van avanzando por medio del monte y lo que hacen es construir la calzada conforme avanzan. Es decir, las legiones están trabajando y van avanzando al ritmo que van construyendo la calzada, que evidentemente luego queda. Entonces dices, bueno, es que las calzadas se hacían así porque eran para uso militar. Sí, sí, efectivamente. Pero esto es como el GPS. Claro, mi vía de suministro no Sí, implica que sea mi vía de suministro, pero que también pueda usarse en un futuro claro, como... claro, digo el GPS. El GPS se desarrolla o Internet. El GPS se desarrolla para uso militar, para que poder meter un misil en cualquier sitio, con las coordenadas. Pero se deja una zona, una franja, una banda para uso civil. Y posteriormente se desarrolla pues, a los niveles que estamos viendo. Hay varias redes, ¿no? Desde la europea Galileo hasta la Glosna rusa o hasta la China, es decir, han aparecido diferentes. Pero en principio era un uso militar. Aquí pasaría, supongo, un poco lo mismo. Pero es tan alto el grado de desarrollo que permite esas calzadas que se expanden a lo largo y ancho de todo el imperio. Muchas de ellas construidas por los militares y otras supongo que no, que las propias ciudades lo harían. Hay otro detalle curioso, importante, que desaparece después cuando cae el imperio, es que se exigía que donde al ancho de la calzada hubiera una franja, no sé si 30 o 40 metros, que estuviera siempre despejada de vegetación para los ataques de los bandidos. de los bandidos. Que no te pudieran sorprender eh, porque la vegetación estuviera pegada a la calzada, sino siempre había una franja de terreno descubierto, tú veías venir. Sí, va a haber. Aunque los delitos de este tipo en esa época son muy bajos. Es decir, el mundo romano es un mundo bastante seguro, teniendo en cuenta que estamos viviendo en la antigüedad, ¿no? Y entonces ellos toman, precisamente por esta serie de medidas, toman medidas muy drásticas cuando se produce algún tipo de movimiento en ese sentido. Una de las razones, por ejemplo, de las que se habla del muro de Adriano, es para evitar las racias o los ataques que se hacían desde el norte. Atacaban determinadas granjas, zonas y volvían. Entonces Roma interpone esa línea y dificulta ese tipo de ataques. Y vemos cómo provincias como Hispania no cuenta con ninguna legión. Una vez se pacifica todo el norte y todo eso, ya no cuenta con ninguna legión porque
porque no hace falta. Roma exige que se tiren las murallas, las ciudades ya no están amuralladas, se vuelven a amurallar después, cuando el imperio va cayendo, cuando se reducen de tamaño. Bueno, es decir, todo eso funciona, pero fíjate que estamos hablando de la ingeniería y cómo la ingeniería afecta a todo el funcionamiento, a la seguridad, a la comodidad, a la comunicabilidad, a que los suministros se lleguen de un sitio a otro. No, evidentemente no es el único camino, ¿no? Yo muchas veces pongo otro ejemplo que se ve en la arqueología, en la zona de Tarraco. En la zona de Tarraco, si tú, bueno, ya sabemos, tú vas con los estratos más antiguos están más abajo y los estratos más modernos conforme vas subiendo hasta llegar a la actualidad. Entonces, en esa secuencia de estratos se ve cómo, y me parece que lo hemos comentado quizá ya alguna vez, y también forma parte de esto, ¿no? Se ve como en los estratos inferiores aparece cerámica de alta calidad, cerámica con su sello que procede del norte de África, y como hay un producto que es muy similar en un lugar y en otro, ¿no? Porque es el comercio, no solo en tierra, a través de esas vías, sino a través del mar. Eh, Porque decimos, bueno, es que son las vías marítimas, esto es otra cosa. No, no es otra cosa, es ingeniería, porque esos barcos tenían que poder llegar a puerto. Si vemos, Se ha cargado y descargado, claro. si vemos las películas Ujú. del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, vemos que los barcos no llegan a puerto. Por su calado, los puertos no están, eh, o no están hechos, o no existen, o son de muy poco calado. Entonces los barcos tienen que desembarcar todo lo que tengan que desembarcar a través de chalupas, ¿no? De embarcaciones más pequeñas que entran a remo. Eso no ocurre en el mundo romano. Los puertos se desarrollan como parte de esa ingeniería. Más puertos complejos, hormigones bajo el agua, mm, todo un modelo, los faros para las aproximaciones, todo esto es el mundo de Roma y su ingeniería. Bueno, pues volviendo a esto, decía, ¿ves cómo en esos estratos existe ese tipo de cerámica, ¿no? Eh, En los más inferiores, sí. en los más antiguos. Y cómo conforme va subiendo, va desapareciendo y aparece una cerámica más tosca, más local, ya no tiene los sellos estos, sobre todo de los grandes talleres que había en el norte de África, desaparece. ¿Qué ha pasado cuando todo eso ha desaparecido? Pues que las vías de comunicación se han roto, los puertos se han abandonado, los faros ya no funcionan. Evidentemente los barcos tampoco. Empieza a aparecer otra vez la piratería en el mar, en tierra, el bandidaje. Y empezamos a tener un mundo nuevo. Siempre hablamos del mundo medieval como más oscuro que yo no termino de ver exactamente que eso sea así. Es decir, es la historia del hombre. Y la historia del hombre tiene sus vaivenes, siempre los ha tenido. Y muchas veces pueblos inferiores en conocimiento, pero superiores en armamento o en destreza militar, han arrasado. Y han arrasado no solo a los pueblos, sino todo su conocimiento, parte de ese conocimiento, ha desaparecido con esas. Entonces, bueno, la Edad Media es un periodo distinto. El mundo ha cambiado porque, bueno, porque la presión que ejercen los pueblos que necesitan mejorar sus condiciones de vida, esa presión es superior a la de los pueblos que están ya más adaptados a una vida más cómoda. Lo podemos ver hoy mismo, esto no es tampoco solo historia, podemos ver hoy cómo la presión migratoria en Europa o en Estados Unidos es muy alta. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que quiere mejorar sus condiciones de vida. Y a veces, claro, eso arrastra el que no las mejora, sino la empeora a los que están a la otra parte, ¿no? Pero así es como funciona el mundo. Ha funcionado y funciona, o sea, no hay. Nosotros vivimos en un mundo, el primer mundo, un mundo muy conforme, muy sobrado de recursos, de medios, de tecnología, de... Digamos de tecnología, ¿no? De recursos más... No, no, tú no ves que haya hambre.
en el primer mundo. Hay pobres, sí, hay desigualdad, sí, hay, pero no hay hambrunas, ¿no? Por decirlo de una forma que se entienda mejor. No hay, Sí, digamos que para el primer mundo la comida o el alimento no es un problema. en general no es un No problema. es De un hecho, problema. tenemos unos No, no, para sobrantes. nada es un problema. A eso me Sí, refiero. sí que es verdad que en el momento que me dicen, por ejemplo, recursos, yo entiendo que España comparado con Argentina en recursos, Mm, ¿qué tenemos nosotros? De recursos que no tengan ellos. Es decir, tienen más campo, tienen más selva o bosque, tienen más minerales, tienen, sí, tienen más de todo. sí. Entonces, lo único que les faltaría sería la tecnología. Realmente tienen más No, recursos que nosotros, no, pero no tienen nuestra no, tecnología. no, Entonces, no. Para mí el problema de Argentina, sin entrar mucho en... en política. No, no, ni en Ah, detalle ni en nada, ¿no? no, Para sí, poder coser el vídeo de alguna manera respecto a lo que viene a ser las diferencias tecnológicas de la ingeniería que aplicamos. sí, pero vamos a Sin ver. obviar tampoco los recursos que necesitamos para producirlo. Aplicado a Argentina, en esa Sí, comparación que tú has hecho de Argentina con España, Argentina viene de épocas en las que ha estado muy por encima la primera potencia mundial de- en términos de PIB. en- viene, viene de ese mundo. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué España, que venía de una guerra, era un país mucho más pobre? Hablamos de los años 30, 40, Sí, los 20. cargamentos de grano cuando llegaban. Claro, ¿qué ha pasado? Pues probablemente que la clase dirigente no ha sabido manejar eso. Ha empobrecido a su país en vez de seguir avanzando. Lo que ha hecho ha sido retroceder y convertirlo en un país con una inflación. Hoy en día estamos hablando de una inflación del 100%. O sea, el problema no es que tengas recursos. Puedes tener todos los recursos que quieras. Pero si no tienes el capital humano y la capacidad de gestionar esos recursos, al final los que sí lo tienen te lo van a extraer. No es que te roben, te lo van a comprar, tú no tienes capacidad. Entonces, eso es lo que está pasando, creo yo, que es lo que está pasando en Argentina. Tienes el ejemplo de los yacimientos de petróleo. ¿Quién está explotando esos yacimientos? En algún momento han decidido expropiar, pero la solución no suele ser expropiar, pero ellos han decidido en su momento expropiar, como pasa con Venezuela. Son países muy ricos, Venezuela es otro ejemplo, y ahora, sin embargo, no les da para comer. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? La clase dirigente. La clase dirigente no ha sabido manejar eso. Y llegan los que son más listos que tú, o han sabido manejar todo esto mejor que tú, y te lo compran. Y al final tus recursos son para otro. Y eso es lo que ha pasado en Argentina y lo que está pasando en muchos países de Sudamérica. Sudamérica, parte española al menos de Sudamérica, comete un error de concepto fundamental a la hora de entender el dominio, entre comillas, porque realmente no es un dominio, pero bueno, lo que hace España con ellos. Para, los países, los virreinatos entonces, ¿no? Las provincias, funcionaban igual que la metrópoli. No hay un afán de extraer recursos y empobrecer lo que hay, sino hay un afán de que todo crezca a la par. Pero claro, ellos creen que España está haciéndolo mal y que lo mejor es la independencia. En el momento que se abren a la independencia, entran ingleses, franceses, alemanes y machacan todo lo que se encuentran. Entran a Estados Unidos y se come la mitad del territorio de México, por ejemplo. Entonces, claro, cuando alguien de México te dice, es que los españoles hicieron la conquista de México, no, perdona, no hay conquista de México. México no existe. No existe México. No, pues nada, existe, creo que, Existe, bueno, si no me equivoco, en México estaban los aztecas que sí, estaban, sí, por así decirlo, partiendo la pan en la zona y las propias tribus de allí se alían con los españoles para quitar ese yugo que exactamente. Cuando tenían. dice 600 españoles conquistan la capital Sí, no, del yo Imperio Azteca, muchas no. veces me parece ridículo porque o sea, podríamos retrotraernos nosotros los españoles al tiempo de los romanos, mirar a los italianos ahora que no tendrán nada que ver con los romanos de su tiempo y decirles de manera descarada de que, oye, que ¿dónde están nuestros No, recursos, nos no? podemos ir más cerca. Y lo peor de todo es que seguramente esos hispanos fueron más romanos y prorromanos que los propios romanos de Italia. Sí, pero no te tienes ni siquiera que ir al mundo romano, que hace 2000 años.
de la conquista o de la ocupación o de, en fin, como quieran llamarlo ellos, de lo que es Claro, los el territorio. franceses Tienes, claro, en España tienes a los ese franceses, gran... pero nosotros no le pedimos cuentas a los franceses, aunque han pasado 200 años, no ha pasado tampoco tanto tiempo, No, ha pasado incluso menos que menos con de el tiempo. 200 años. No les No, me reclamamos refiero menos con respecto a lo que son todas las a la, independencias. a la Es decir, además nosotros en el momento eh, españoles, latinoamericanos, instalados en Latinoamérica y dirigentes españoles de España, que pedían esa ayuda y cuando se la rechazaban decían que, hombre, como un hermano mío, porque claramente son hermanos nuestros, claramente son parentescos cercanos nuestros. claro. Es decir, lo más normal que te encuentres por allí es un Sánchez, un Pérez, un De hecho, apellido de lo que sea. de hecho, se les está reconociendo la nacionalidad española a los que lo Claramente, piden, porque o es sea, que que son es son decir, descendientes de en españoles. cualquier momento que te pares, no es que sean descendientes de españoles, que son españoles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay como una cultura en Sudamérica que hace que España se vea como la colonizadora, ¿no? La que organiza el mundo este de las colonias. Pero el mundo de las colonias lo organiza el Imperio Inglés. Sí, sí, no sé. Son los que sí establecen colonias y sí extraen recursos. No hay nada más que ver El porcentaje. lo que queda Sí, sí, sí. en esos países de la memoria hispana, ¿no? En edificios, en universidades, en, en catedrales. Y nos volvemos a ir de... No, Sí, vamos a ir dejándolo por pero aquí ahí se porque traslada toda la arquitectura española, se traslada la forma de las ciudades, se traslada toda una ingeniería a esas zonas, que no todos los recursos vienen a España y al final se convierten en provincias, ¿no? Cuba es una provincia española y la más como, rica en su tiempo. y además de la más rica, efectivamente. Entonces, en general vemos cómo vuelve a ocurrir lo mismo que venimos diciendo con muchas otras cosas, ¿no? Y es lo entremezclado que está todo. Vamos a hablar de ingeniería. Muy bien, hablamos de ingeniería, pero la ingeniería se, tiene raíces, implicaciones y consecuencias en la política, en la economía, en todo el sistema En de el funcionamiento, bienestar, en en el todo, en bienestar. todo, en todo. Que es un poco lo que ocurre ahora también. Nosotros podemos hablar hoy de ingeniería porque, bueno, ya no vamos por carreteras tan complicadas, vamos por autovías, lo que permite reducir los tiempos, mejorar. Si hablamos de ingeniería civil, si hablamos de otro tipo de ingeniería, pues lo estamos viendo, ¿no? Sí, Estamos el viendo micrófono, el todos los ordenador, todo medios. este sistema que tenemos, los nuevos Claro, materiales. claro, todo eso permite que las personas interaccionen de una manera mucho más ágil y efectiva. Y eso es, podemos dedicarle a cada uno de estos temas. Es decir, si hablamos de los puentes, podemos dedicarle Sí, que un no. capítulo solo a hablar de puentes, porque los puentes son muy, muy interesantes. Esa, Desde su cimentación, desde los cajones indios, desde los sistemas de construcción con el agua, pasando desde lo que suponen los parteaguas y el desarrollo de tecnología para evitar que la cimentación pueda verse socavada, las pilas, las cimbras, todo lo que son los apoyos, el tablero, cada uno de los apartados de... Y lo mismo pasa con las calzadas. Estamos hablando de la calzada, cómo se excava, cómo se rellena con ese material más grueso, el rudus, y cómo se va desde ahí superponiendo que al final es lo que nosotros hemos hecho hasta la aparición del aglomerado, los filmes que ahora llamamos de macadam, nosotros lo llamamos macadam, eh, el ingeniero que lo diseñó era inglés y se llamaba McAdam, nosotros lo hemos unido en una sola palabra, pero al final lo que hace es crear esa compactación, esa unión entre minerales, piedras de tamaño mayor que se van incrustando, otras de menor tamaño se van incrustando sobre estas de tamaño mayor y vamos cerrando y vamos, ya tenemos los aglomerados y todo eso que funciona mejor. Pero la tecnología romana hace algo parecido con medios manuales. Y como lo que decía antes del agua, cómo drena, cómo llega a los sitios, cómo fija esas rasantes, cómo no sube de una determinada pendiente, cómo traza grandes alineaciones mediante los mensor, ¿no? La topografía del terreno, y como todo ese aparataje que viene alrededor de todo eso, porque hablamos de
la construcción de la carretera, pero el diseño anterior, el replanteo, todo eso también forma parte de replanteo de los acueductos, de las calzadas, de los edificios, lo que se llama las centuriato, que eran los asentamientos de veteranos una vez terminaban Sí, su periodo de sí, servicio periodo militar. y cómo se creaban esas parcelas cuadriculadas para darle a cada uno de esos veteranos para que pudiera asentarse en el territorio, lo que aumentaba la velocidad de romanización. Y además, aunque fueran veteranos, siempre estaban prestos para cualquier ataque extraño o defender lo que era, porque al fin y al cabo eran romanos. Por lo Y... tanto, No, no. por lo tanto, nos vamos a quedar aquí un poco con lo que es esta charla en términos generales de lo que es la ingeniería y la arquitectura, pero seguramente aparecerá en más casos y en más situaciones. Así que os emplazamos al siguiente.